Shalom a todos, bendiciones, la paz y la bendición del Todopoderoso sea con nosotros en esta hermosa noche. Doy gracias al Eterno que me permite nuevamente conectarme con ustedes, amados, en este video número 18 acerca de derribar fortalezas y murallas para avanzar al siguiente nivel. Gracias al Eterno, pues, porque nos permite, nos da el honor de predicar su palabra y hablar de su Torah, palabra del Eterno que es poderosa, viva y eficaz, palabras que dan vida, que dan aliento y que transforman el alma, palabras, ¿verdad?, que son palabras de vida eterna. Hay un ruido por allá, pero gracias al Eterno por todas las cosas. Amén. Quiero en esta noche compartir el tema de el orgullo contra la humildad. El orgullo contra la humildad. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la rebeldía versus la sumisión. O sea, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a ser rebeldes o vamos a ser sumisos? Hoy el Eterno quiere que hablemos acerca del orgullo, o seamos orgullosos o vamos a ser humildes, sencillos. La palabra dice, 1 Pedro capítulo 5, 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Estas son como vacunas, estas son como inyecciones que se le coloca al bebé después que nace, de manera que el niño sea inmunizado para que no se enferme cuando sea adulto. El Eterno desea que nosotros también seamos inmunizados y no haya en nosotros humildad, orgullo, soberbia, no haya en nosotros estas cosas que nos impiden, amados hermanos, avanzar a un nivel superior, a un nivel más alto. Estos dos elementos que impiden hoy en día que el pueblo reciba revelación y pueda avanzar y crecer, amado hermano, y tener comunión con los demás hermanos y de repente con otra persona, es la humildad. Porque el orgullo y la soberbia, cuando corona a una persona, no deja tener comunión, no se deja enseñar, no se deja que se le explique, que se le dé una palabra. No, el orgulloso lo sabe todo, él dice yo mismo soy. El orgulloso, ¿verdad?, dice que él no necesita la ayuda de nadie. El que es orgulloso no necesita ser enseñado, él mismo se enseña. El orgulloso pues tiene estos detalles, ¿verdad?, que él no se deja enseñar. Y lamentablemente pues muchos han caído en este enemigo mortal llamado orgullo. Una de las cosas que sucede con el orgullo, amado hermano, esta fortaleza es terrible, esta fortaleza mata, esta fortaleza destruye, esta fortaleza ha impedido que miles de personas, aún líderes, caigan, ¿verdad?, de su posición por el simplemente hecho de ser orgullosos, soberbios, prepotentes, ¿verdad?, que no se dejan enseñar o corregir o instruir. El que es orgulloso, ¿verdad?, no deja que se le aclare un punto o no quiere que se le lleve la contraria. El orgulloso, ¿verdad?, también es una persona que es prepotente, es una persona que cree que se lo sabe todo y que lo que él dice es amén, y es el sí, amén, es la verdad absoluta. No, creo que nosotros como personas tenemos que tener un corazón abierto para recibir otras enseñanzas, palabras, ¿verdad? En este caso, si el Eterno quiere llevarme a un nivel mayor, si el Eterno desea que yo conozca, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pues es necesario tener un corazón abierto y un corazón, ¿verdad?, y un espíritu humilde, de manera que nosotros podamos ser enseñados, instruidos. Eso no importa el grado que nosotros tengamos de altura. Si el Eterno desea enseñarnos, instruirnos, ¿verdad?, y darnos una palabra a través de alguien, estamos dispuestos a recibirla, podemos, ¿verdad?, amén, recibir la enseñanza. Uno como líder también puede estar equivocado y dependiendo, con todo respeto, con toda verdad, respeto que se merece el líder, acercarse a él y decirle, si es un líder, amado, mire, yo pienso que usted está equivocado en esto, con mucho respeto. El líder, si se le lee y se le explica por la palabra donde está equivocado, pues él, y si tiene un grado de humildad, él puede recibir esa corrección. Amén. Como líder, cuando nosotros como líder estamos dispuestos, ¿verdad?, a recibir, es porque el Eterno nos ha enseñado a ser humildes, ¿verdad? No que porque soy líder no necesito que me corrijan, no necesito que nadie me diga nada, no necesito decirme que yo soy esto o aquello porque yo lo sé todo. No, Moisés tenía su liderazgo, que ellos lo ayudaban a ministrar, a enseñar,
Y esto, Moisés muchas veces, ¿verdad? Tenía un consejo de personas que estaban en rebeldía que lo ayudaban. El Señor le dijo que, el mismo suegro le dijo que se buscara un equipo de trabajo, ¿verdad? Que lo ayudara para que él no hiciera todo el trabajo. Entonces, amado, esto es importante. Tú que deseas crecer, tú que deseas madurar, tú que deseas desarrollar, tú que deseas escalar otros niveles, pues si tienes un grado de orgullo, el problema del orgullo viene desde la niñez, cuando el niño no se es corregido, cuando el niño se le lleva toda la cama, cuando el niño se atiende como un rey, como una reina, y toda la mamá le hace todo, lo acostumbra a hacerle todas las cosas. Entonces este niño, ¿verdad? Se vuelve rebelde o muchas veces orgulloso porque no se corrige desde pequeño. Cuando es grande, pues ya él, entonces es una persona que es rebelde, automáticamente la rebeldía lleva al orgullo. El rebelde se cree que lo sabe todo y lo tiene todo y no necesita de nadie. Él dice yo mismo soy. Entonces el orgullo, hermano, nos da, ¿verdad? Esta mala impresión o nos coloca en una posición donde nosotros no podemos recibir una revelación porque el orgullo, ¿verdad? No nos deja. El Eterno dice la palabra que al orgulloso lo mira de lejos, al altivo Dios lo mira de lejos. Amén. Y Dios habita con el alto y sublime y con el quebrantado de espíritu, dice la palabra. Entonces, un corazón constrito y humillado no desprecia a Adonai. Entonces, amado, dice aquí que el orgullo mata. El orgullo, ¿verdad? Dice, no necesito de Dios ni la ayuda de otro. Puedo arreglármela solo. No puedes, dice, ¿verdad? Necesitas a Dios, al Eterno, y no necesitamos mutuamente el uno al otro. Raxaúl escribe sabiamente, en espíritu, perdón, servimos a Adonai y nos gloriamos en Yeshua HaMashiach, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3 dice, ¿verdad? En espíritu servimos a Adonai y nos gloriamos en Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando del Yetzer Hara, el Yetzer, ¿verdad? Al Yetzer Hara, que es la mala inclinación. Raxaúl lo llama la vieja naturaleza, el viejo hombre, la carne. Lo llama a Raxaúl, lo identifica de esta manera. Pero el Yetzer Hara, ¿verdad? Existió en el momento que Adán decide pecar y desobedecer. Entonces nace el lado malo en nosotros, o la inclinación hacia el mal. Adán en el huerto no tenía esta inclinación, sino que él vivía como niño con su esposa, como, ¿verdad? Desnudo, no se distinguía. Pero cuando él decide pecar, pues entra el Yetzer Hara en él y esa mala inclinación es la que trata siempre de dominarnos. Por eso dice, no tenemos confianza, ¿verdad? En espíritu servimos a Adonai y nos gloriamos. Si nos vamos a gloriar de algo, si tenemos motivo para gloriarnos, tiene que ser en Yeshua HaMashiach y no tener confianza en el Yetzer Hara o la mala inclinación o ese viejo hombre, esa vieja naturaleza o la carne en nosotros, según Filipenses capítulo 3, verso 3. Es una buena definición de humildad. Esto es una buena definición de humildad. Cuando Raxaúl nos dice que no se gloria, en verdad nos gloriamos en Jesús y no en la carne, esto es un motivo, ¿verdad? Es una buena definición de lo que es humildad. No poner la confianza en la carne. Esto es en nosotros mismos, más bien, como dice allí, fortaleceos en el Adón Yeshua y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10. Por eso dice no poner la confianza en la carne. Esto es, ¿verdad? En nosotros mismos. No poner la confianza en nosotros mismos. Por eso le vengo diciendo hace ratito que la confianza en nosotros mismos nos lleva a enorgullecernos, muchas veces a cometer muchos errores fatales, ¿verdad? Que más adelante, ¿verdad? Tendremos que sufrir las consecuencias de esos errores por orgulloso, por soberbio. Muchas veces, ¿verdad? Alguien tiene una revelación de una palabra, nosotros lo juzgamos, lo condenamos y le decimos que eso no es así. Entonces, más adelante tenemos que tragarnos aquello y reconocer que lo que Dios está mostrando es así. Cuando algo es de acuerdo a la palabra, si algo se está haciendo de acuerdo a la palabra, yo no puedo ir en contra de la palabra porque no podemos nada en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Entonces, ponernos en contra de la revelación de Dios, amado, es oponernos a la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y blasfemar al decir que lo que esta persona Dios le está mostrando, Dios le está revelando, lo está mandando a hacer, no es de Dios, es en este caso como Yeshua.
En el capítulo 3 de Marcos dice que Jesús estaba en una casa enseñando, ministrando, y había mucha gente que se agolpaba allí. Los que estaban enfermos, dice que querían tocar, las enfermedades caían sobre él, y muchos endemoniados fueron liberados, enfermos fueron sanados, y los hermanos de él fueron a buscarlo, porque dice que estaba fuera de sí, lo veían fuera de sí, como que no era el mismo Yeshua, o sea, no era él, en su carne no era él, o sea, era como si tuviera el mismo Adonai trabajando en él, pero ellos no lo veían en ese plano, ellos no lo veían en el plano espiritual, sino que ellos se fueron al plano lógico y lo vieron como si estuviera loco. ¿Qué le pasa? Entonces lo fueron a buscar, entonces como no pudieron llegar a donde estaba él, regresaron a Miriam, a su madre, y le dijeron: no, Miriam, mami, él está allá, no pudimos llegar donde estaba él. Entonces la misma Miriam va hacia donde está Yeshua en el Marcos capítulo 3 y dice la palabra que ella lo llamaba. Entonces le dicen a Yeshua: mira, ahí están tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Yeshua dice: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Adonai, los que obedecen la Torah de Adonai. Entonces en este caso, ahí la madre ve a Yeshua como si estuviera loco o fuera de sí. O sea, quizás Miriam veía en él algo en el plano humano, veía algo extraño en Yeshua, la manifestación, el poder, la gente que se agolpaba, los gestos que hacía, quizás cómo sanaba a los enfermos, no tengo idea. Pero ella veía algo extraño, estaba viendo algo extraño allí, pero ella no catalogó la obra de Yeshua, sino que trató fue con él personalmente. Él: este es mi hijo, ¿qué le pasa? Yo lo veo como que si estuviera loco, está fuera de sí. Quizás la forma en que estaba ministrando. Pero los escribas, dicen la palabra, que atribuían que lo que estaba haciendo Yeshua era por el espíritu de Belcebú, por un espíritu llamado Belcebú, o un espíritu que falsifica los dones del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh. Y los escribas decían que por Belcebú Yeshua echaba fuera los demonios, y por Belcebú Yeshua hacía todas estas cosas. Y Yeshua decía que un reino dividido no contra sí mismo no permanece. Si Satanás se divide, pues ha llegado su fin. Entonces, Yeshua le dice que toda blasfemia contra la Ruach HaKodesh, contra Dios, contra él, era perdonada, pero contra la Ruach HaKodesh no era perdonada. Entonces, una de las cosas que llevó a estos escribas de aquel tiempo, del periodo del Segundo Templo, cuando nuestro Ribi, nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, estaba en escena allá en Israel, cayeron en el problema, en el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo al decir que lo que estaba haciendo Yeshua no era de Dios, eso no venía de Dios. Entonces, imagínense, la blasfemia contra el Espíritu Santo que se ha enseñado en el cristianismo es maldecir al Espíritu Santo. Se enseñó en el pueblo, que se enseña en el pueblo cristiano evangélico, que el que maldiga al Espíritu Santo queda en reo de muerte y no tiene perdón nunca jamás, es desechado. Pero lo que nos dice el texto es que el que atribuye lo que el mover de Dios o el mover de la Ruach HaKodesh en una persona, en este caso como nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, lo que estaba haciendo él, los que escriban lo atribuían al enemigo, a Satanás. O sea, que era el mismo enemigo, el mismo diablo, y Yeshua haciendo lo que él estaba haciendo, decían los escribas. Pero podemos ver, ¿verdad?, que lo que Yeshua estaba haciendo era del mismo Adonai. Porque cuando en Juan 3 dice que Nicodemo se acercó a Yeshua de noche y le dicen: sabemos que tú vienes de Dios y que Dios está contigo, Adonai está contigo, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Adonai no está con él. Nosotros sabemos que tú vienes de Adonai, dijo el abogado Nicodemo. Él pertenecía al Sanedrín y este hombre era un doctor de la Torá. Y él confiesa que lo que estaba haciendo Yeshua procedía de Adonai, venía de Adonai. Entonces, porque él dice: nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios contigo. Entonces, podemos ver que Nicodemo atribuye a Adonai lo que Yeshua, el ministerio y la obra de Yeshua. Pero los escribas, los fariseos, saduceos, mucha gente, ¿verdad?, de aquel entonces no creían que lo que estaba haciendo Yeshua fuera de Adonai. Dense cuenta que en una ocasión le preguntan a Yeshua que en nombre de quién hacía los milagros. Yeshua le dice: bueno, yo también tengo una pregunta que hacerle. ¿El bautismo que hacía Juan era del cielo o de la tierra? Ellos decían: bueno, vamos a reunirnos aquí, vamos a ver qué decimos. No, pero si le decimos que es de los hombres, va a decir que ahí está el pueblo, ahí está el pueblo, y el pueblo nos va a apedrear, porque el pueblo se estaba bautizando hacía la tevila con Juan Hanabí, era el inmersor.
Juan el Bautista, mal llamado Juan Bautista. Entonces, ellos dijeron, si decimos que viene del cielo, entonces nos va a preguntar que por qué no nos bautizamos. Entonces le dijeron, no sabemos, no sabemos en realidad de dónde vendría, de dónde es el bautismo de Juan. Yeshua, ¿verdad? Le bueno, yo tampoco les voy a responder con qué autoridad hago estas cosas. Entonces quiere decir que los judianos de aquel entonces reconocieron, ¿verdad?, que el ministerio que estaba haciendo Yeshua y la autoridad que estaba con Yeshua venía de lo alto. Entonces, el problema del orgullo es que esta gente con su orgullo y su soberbia atribuían a la obra de Adonai en Yeshua al enemigo. Porque ellos decían, este es un opositor, no habla como nosotros, no se identifica con nosotros, no está haciendo la guerra, este hay que matarlo. Me explico, muchas veces el creyente en las congregaciones, cuando sale una persona, ¿verdad?, que no es de tu congregación, no se congrega contigo, no es parte de ti. Entonces, ¿qué sucede? Esto sucede que, hermano, las personas no se quieren relacionar con esta persona porque lo ven como enemigo, lo ven como que no tiene el mismo idioma, el mismo dialecto, no habla igual que tú. Entonces te rechazan, te desprecian, te señalan y te murmuran, te critican porque no tienes la misma sintonía, no el mismo lenguaje que ellos. Eso pasaba con Yeshua. Yeshua entonces querían matarlo, querían destruirlo porque veían, ¿verdad?, que ellos veían que Yeshua no hablaba como ellos o se oponía a ello. Entonces, una de las cosas que tiene el orgullo, amado hermano, es que no reconoce lo que viene de Dios. El orgulloso está en un plano tan carnal, tan bajo, que lo espiritual no lo puede percibir. La persona orgullosa, como es orgullosa, recuérdese que el Eterno lo mira de lejos y por lo tanto no tiene la Ruach HaKodesh, no tiene el espíritu de Adonai. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene el espíritu de Adonai? Porque si tuviera el espíritu de Dios fuera, ¿verdad?, humilde, reconociera la obra de Adonai en esta persona, en cualquier persona que Dios esté usando para ministrar, más en este tiempo que Dios está levantando, ¿verdad?, un mover para este tiempo y muchos se están oponiendo a este mover. Mira, hermano, hay un mover que el Eterno está creando, está haciendo. Es como cuando viene la lluvia, se está moviendo, se siente la lluvia, se siente al olor a mojado y algo se está moviendo en el ambiente y muchos se están oponiendo. Muchos no quieren que eso se dé, muchos no quieren que el pueblo avance a ese nivel, a esa gloria, entre en el ojo del huracán. Pastores, líderes se están oponiendo, se está hablando por redes sociales, por radio, por televisión, se está hablando para detener el mover de Adonai en este tiempo. Pero esto es algo que es inevitable, esto no lo pueden detener. Lo que es del Eterno, ¿verdad?, no se puede retener. Eso va adelante, eso va a crecer, eso va a arrollar, eso va a atropellar a aquel que se atraviese. Porque así fue el ministerio de Yeshua. Yeshua vino con su ministerio y comenzó a ministrar, a hablar, y el que se oponía, pues lo arrollaba. El que se oponía, pues era atropellado. ¿Por qué? Porque el ministerio de Yeshua era, ¿verdad?, o es inevitable. Fue el tiempo, como dijo él en Marco 1:3, el tiempo se ha cumplido y la era mesiánica ha llegado. Arrepentido, haced teshuvá, boticón, ¿verdad? Y creed en el mensaje de la redención, ¿verdad?, con fe obediente, dice el texto. Así lo dice el texto originalmente, no como el texto Reina Valera dice, el tiempo se ha cumplido, el reino del cielo se ha acercado, arrepentidos, creen en el evangelio. Eso es lo que dice Reina Valera. Pero el texto, el texto en el original pensamiento hebreo dice, ¿verdad?, el tiempo se ha cumplido y la era mesiánica ha llegado. Por lo tanto, hace teshuvá y cree en el mensaje de la redención con fe obediente, que en hebreo fe obediente es emuná, significa fe obediente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Yeshua viene y establece el reino, ¿verdad?, vino a establecerlo, la era mesiánica, vino a establecerlo. ¿Quién podía oponerse? Todos los que se opusieron se quedaron atrás, quedaron en el olvido, quedaron hollados, pisoteados. Pero cuando aquellos que entendieron y entraron en el nombre de Dios, comúnmente el pueblo, comúnmente la gente común fue la que entendió
en Israel el que había llegado al Mashiach. En una ocasión Yeshua partió los panes y le dio de comer a más de 5,000 personas, ¿verdad? Hombres, sin contar mujeres ni los niños. Entonces, este es el Mesías, este es el Mesías, vamos a coronarlo. Él tuvo que huir, esconderse, porque lo iban a nombrar como rey de Israel. Ellos, el pueblo sabía, pero los líderes se oponían. Los líderes no aceptaban que el Mashiach había llegado. Jesús se lo dijo en una ocasión. Ustedes saben cuándo va a llover porque hay rebole, y saben cuándo va a ser sol porque el cielo está claro, pero no supieron distinguir la venida del Hijo del Hombre. No supieron distinguir la llegada de Mashiach. Imagínense en Lucas 4 cuando Yeshua lee el rollo, ¿verdad? Allá en una sinagoga, les dice, ¿verdad? Hoy, Isaías 61 está leyendo, él dice, hoy se ha cumplido este texto delante de ustedes. Hoy se está cumpliendo esta profecía delante de ustedes. Imagínense lo que está diciendo Jesús. Hoy se está cumpliendo. Nosotros hoy, en este año 2024, en el calendario greco-romano, se está cumpliendo la profecía de la reunión, hermano, de la búsqueda de Adonai y el Dios de Israel. La fe hebrea se está cumpliendo en este tiempo. Pero la mayoría de los líderes se están oponiendo. Pero hay un pueblo que está buscando, los que no son líderes, los que no tienen un llamado, los que no tienen un alto rango en una congregación. Ellos están buscando por sí solos. Hay personas que están hablando conmigo, no son aquí sino de otros países, están aquí, quieren entender, quieren saber, pastor, yo quiero saber, dígame esto, cómo es esto, cómo es aquello. Porque hay un hambre. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo no ha sido alimentado. El pastorado, el liderazgo no ha alimentado al pueblo. Y hay una profecía severa contra los pastores. ¿Por qué? Porque pastores y líderes, en este caso, ¿verdad? No han pastoreado al pueblo de Adonai, no han pastoreado al pueblo de Dios, no lo han pastoreado. Y como no han pastoreado al pueblo, sino que se han pastoreado ellos mismos, no buscaron a la débil, no buscaron a la descarriada, no vendaron a la perna quebrada, no le dieron de comer. Entonces Adonai dice, yo mismo iré, yo mismo las buscaré, las reuniré de las 4 esquinas de la tierra. Así dice Mateo 24:33, y los ángeles vendrán y reunirán a los escogidos de las 4 esquinas de la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque este es el tiempo que el Eterno está reuniendo a su pueblo, los está reuniendo. Muchos creen que eso es después de la venida de Mashiach. No, es ahora, el tiempo es ahora. Recoger el trigo y guardarlo en el granero. Este es el tiempo de recoger el trigo y guardarlo en el granero. Ahora, ¿quién es el trigo? ¿Quién es el granero? El trigo son los que van a decidir a creer y aceptar la Torá, los que aman la Torá, los que obedecen la Torá de Adonai, lo del Abacadosh, ¿verdad? Pero el granero es Israel. Entrar en la fe hebrea de Israel, entrar en esa fe, en esa emuná que dijo Yeshua en Marcos 1:15. Entonces, cuando venga Mashiach, desde que llegó Mashiach, él comenzó a reunir al pueblo de Adonai, comenzó a reunir a sus santos, a los escogidos y también a los justos de las naciones, en este caso nosotros, que no tenemos nada que ver con Israel o que no tenemos nada de israelita, pero que tenemos quizás sangre por allá, por la mezcla de quizás de una u otra manera, no lo sé, Dios lo sabe, pero que de una u otra manera amamos y deseamos la Torá. Deseamos celebrar esas fiestas del Eterno. Entonces, a los justos de las naciones también serán escogidos, ¿verdad? Y entrarán allí en las fiestas con el pueblo de Israel. Pero para eso, amado hermano, para eso se necesita derribar esas murallas, fortalezas mentales, esas murallas que están aquí, que nos impiden, como dice Raxaúl en 2 Corintios 5:10-5, derribando argumentos que están aquí en la mente, en el oído, que se levantan en contra del conocimiento de Adonai y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua. Quiere decir que hay un argumento, es un muro, es algo que me impide que yo oiga lo que el Eterno está hablando en este tiempo, con una canción que dice Dani Berrío, Dios está hablando hoy, Dios está hablando hoy, pero ¿quiénes están oyendo? ¿Quiénes son los que están oyendo? ¿Quiénes son los que están dispuestos a oír la voz de Adonai en este tiempo? Para eso tenemos que quitarnos el sombrero, tenemos que quitarnos el orgullo, la soberbia, la prepotencia de que yo. Mire, ese yo no puede ir para ninguna parte. Si usted tiene un yo para arriba y para abajo, con ese yo se va a enredar. Nosotros tenemos que soltar ese yo porque Gálatas dice, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo.
Vive Yeshua en mí. Cuando vive Yeshua, ya mi forma de ser, ese genio, ese mal carácter, eso quedó atrás, eso quedó sacrificado juntamente con Yeshua. Ya quedé ahí. Y lo que vivo ahora, dice, sigue diciendo el texto 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que de aquí en adelante ya no vivo yo. De Yeshua para atrás viví todo lo que me dio la gana y fui rebelde, desobediente, todo lo que yo era. Pero de Yeshua para acá ya no vivo yo. Vive Yeshua en mí. Y de aquí en adelante, lo que viva en la carne, lo viviré por la fe en Yeshua. O sea, que ya no puedo seguir siendo yo. Ahora es Yeshua en mí. Cuando el Eterno levante este ejército de hombres preparados, llenos de la rúa, ungido, con una conexión celestial, vertical con el Abacadosh, una conexión vertical con la presencia de la Rúa Jacode en estas personas, porque se dejan guiar, mover, hablar. Como hablaba el Yeshua, decía, yo no hablo nada por mí mismo y la obra que yo hago no es mi obra, es la obra que hace el Padre en mí. Él la hace en mí. Amado, no podemos nosotros hacer la obra de Adonai. Es Dios el que la hace a través de nosotros. Es Él el que utiliza el vaso, el instrumento, y Él es el que se mueve. Él hace como Él quiere. Pero para eso yo debo quitarme el orgullo, quitarme esa vieja naturaleza, ese Yetzer Hara, esa mala inclinación, y que sea Él en mí. Señor, haz conmigo lo que tú quieras, como dijo Miriam. Haz con tu sierva lo que tú quieras. Como dijo Raxaul cuando cayó del caballo, cuando cayó en el suelo, cuando aquel tuvo la experiencia con Mashiach Yeshua, ¿verdad? Yeshua cayó, él le dijo, cuando vio a la luz, cayó en tierra y dijo, ¿quién eres? Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Y este hombre cayó y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Mancito, el hombre iba con una espada, carta, para matar a todos los creyentes en Yeshua que aceptaban que Yeshua era Mashiach, a todos aquellos judíos, sus hermanos judíos que aceptaban el movimiento de Yeshua y la era mesiánica de Yeshua, eran perseguidos por Raxaúl. Tenía cartas por el Sanedrín, del templo, para matar, aniquilar, exterminar a todo aquel que aceptara que Mashiach era Yeshua. Él estaba con una carta y con un espíritu de soberbia y de prepotencia, de orgullo. Era Raxaúl, el orgulloso, el prepotente, con una carta para matar a los hijos de Adonai. Cuando se consiguió con él allá en Damasco, lo tiró al suelo y llorando, ¿quién eres, Señor? Adonai, Adón, ¿quién eres? Y Yeshua le dice, yo soy Yeshua. Dice, y hablando en lengua hebrea, le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira cómo Yeshua lo puso mansito. Rejó todo lo que era la carne, todo lo que era él, quedó atrás. ¿Qué quieres que haga? Ahí es donde yo te quería. En ese punto es donde te quiere el Eterno. Ahí es donde el Eterno nos quiere a todos. Cuando digamos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres tú y qué quieres que yo haga? Yeshua le dijo, levántate, ponte en pie y ve por la calle que se llama derecha. Qué extraño, el texto dice la calle que se llama derecha. ¿Será que la calle por donde iba Raxaúl era torcida? Estaba chareta, estaba doblada la calle o el camino que llevaba Raxaúl. Que Yeshua le dijo, ve por la calle que se llama derecha. O sea, que le enderezó el camino y le dijo, ve por allí porque ahí se tendrá lo que tienes que hacer. Y cuando se levanta estaba ciego. ¿Por qué estaba ciego? Porque él veía desde un punto de vista humano, carnal, físico. Ya le dije, el que es orgulloso, amado hermano, no puede ver más allá de lo que tiene en sus ojos. Por eso Yeshua tuvo que dejarlo ciego, para que él pudiera ver la realidad de él mismo hacia adentro, ya no hacia afuera, sino él veía hacia adentro. Yo lo que he sido esto, por eso escribió en Filipenses 3:7, cuántas cosas para mí eran ganancia y les estimo como pérdida, como basura, por el incomparable valor de conocer a Mashiach Yeshua, mi Adón, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es a través de la interpretación legalista de la Torá, sino la justicia que viene por la fe en Mashiach Yeshua. Raxaúl entendió eso, por eso escribió eso, porque lo vivió, lo experimentó. Una cosa es hablarlo, otra cosa es experimentarlo, vivirlo, amado hermano. Una cosa es que tú lees un testimonio de alguien, otra cosa es que tú lo hayas vivido. Raxaúl lo vivió. Lamentablemente muchos se están basando en interpretaciones legalistas de la Biblia, de la Torá, de la palabra de Dios.
interpretan la Torah como ellos quieren, hablan como ellos quieren, predican lo que ellos quieren, dicen que tienen la verdad absoluta. El único que tiene la verdad absoluta es el Padre. La palabra de Dios es la verdad absoluta, pero interpretarla y entenderla es otra cosa. Cuando Yeshua le sopló a los discípulos, le dijo, reciban la Ruach HaKodesh para que entendáis las escrituras, no para que la interprete, para que la entiendan. O sea, una cosa es interpretar, otra es entender las escrituras. Si yo no la entiendo, no la voy a saber interpretar, amado hermano. Entonces es necesario también tener, ¿verdad?, esos maestros, esos líderes. No decir que no lo necesitamos, sí lo necesitamos. Hay que estudiar, hay que prepararse. Necesitamos la ayuda de aquellos ancianos, líderes que tienen conocimiento y sabiduría para que nos las den, las viertan en nosotros y podamos nosotros, aleluya, Baruch Hashem, aleluya, enseñar y ser bendición para otros, amado hermano. Yeshua, ¿verdad?, estando en esta condición, ¿verdad?, él estaba glorificado cuando se le aparece a Saúl y lo dejó ciego, amado hermano. Vino un hermano que ni siquiera la Biblia lo había nombrado, lo nombró por primera vez ahí. Ananías viene y le ve y pone la mano a este hombre porque el instrumento y útil me es para mí, para el ministerio que lo estoy llamando, ¿verdad? Dice allí, hermano, que fue, hermano, y le oró y puso las manos sobre su rostro y sus ojos cayeron escamas. Ya él podía ver desde otra perspectiva, más humilde, más sencillo. Ananías le temblaba, le tenía miedo. Si es el que anda persiguiendo las congregaciones, es el que anda matando a los hijos de Adonai que creen en Mashiach Yeshua, que aceptan que Mashiach es el Yeshua es el Mashiach, que aceptan que llegó la era mesiánica. Cada día más judíos se agregaban más. En Hechos capítulo 2 dice que permanecían en la Torá, en el estudio de la Torá. Reina Valera tradujo en la doctrina de los apóstoles. No, permanecían en el estudio de la Torá. Hechos 21:20 dice, ya veis cuántos miles de judíos no se han convertido, han aceptado que Mashiach es Yeshua. Ahí dice se han convertido, por eso el cristiano piensa que es salir del judaísmo o de la creencia que ellos tienen al cristianismo. No, es aceptaron que Yeshua es el Mashiach. Entonces ahí, amado hermano, ahí está la prueba donde dice que muchos, miles de judíos, miles de compatriotas judíos creían que Yeshua era Mashiach. Entonces, y dice, y permanecían fiel al estudio de la Torá, en las tradiciones de los ancianos y en el estudio de la Torá, permanecían fieles allí, dice el Hechos 21, 20 y 21. Entonces, ¿qué sucede, hermano, con el orgullo? El orgullo no nos deja ver el mover de Adonai y muchas veces le atribuimos al mover de Dios a Satanás. Muchos están cayendo en la blasfemia de la Ruach HaKodesh, muchos están cayendo en la maldición de proferir, amado hermano, que el mover que se está produciendo en este tiempo es de Satanás. Eso no es de Dios, que eso no es de Dios, que eso no es de Dios. ¿Cómo no es de Dios? Si hay miles de personas que están dejando el cristianismo y están pasando a ser parte del judaísmo mesiánico de Yeshua, el judaísmo nexarita de Yeshua. Muchos están aceptándolo, solos están viniendo. Muchos, dice, hasta en Hechos capítulo 6, dice que muchos sacerdotes aceptaron que Mashiach era Yeshua era el Mashiach. Muchos sacerdotes creyeron, dice un gran número de sacerdotes se agregaron a la congregación, al número de la congregación. Buscámoslo aquí en Hechos capítulo 6, capítulo 6, verso 6, verso 7 dice, y una gran multitud de sacerdotes obedecían la emuná. ¿Ve? Obedecían la fe, porque emuná es fe obediente, y te lo está diciendo, emuná, fe obediente. Un gran número de los sacerdotes obedecían la fe, la emuná, o sea, creían y obedecían. No es simplemente creer, es también obedecer los mandamientos de Adonai. Entonces, amado, seguimos con el punto acerca del orgullo. Ya te estoy dando un tip acerca de lo que es el orgullo, cómo el orgullo mata, cómo el orgullo traiciona, porque es traicionero, golpea por la espalda. Entonces dice, ¿verdad? No, Pablo dice aquí, no poner la confianza en la carne, esto es en nosotros mismos, más bien fortalecernos en el Adón Yeshua y en el poder de su fuerza. La humildad es la confianza adecuadamente puesta en Adonai. La humildad es la confianza
adecuadamente puesta en el Eterno. Proverbios 3, 5 al 7 dice, expresa un pensamiento similar. Fíate de Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Adonai y apártate del mal. Santiago 4, 6 al 10 y 1 Pedro 5 dice, también nos advierten que el orgullo tiene como resultado graves problemas espirituales. Amén. Una persona que tiene problemas de orgullo tiene graves consecuencias y problemas espirituales. ¿Por qué? Porque el problema de la rebeldía produce el orgullo y el orgullo, como es una persona dentro de sí mismo, no es pobre de espíritu porque es orgulloso, es soberbio. Eso se le ve, la persona orgullosa se le ve en su cara, la forma de hablar, la forma de expresarse. Cuando tú le llevas la contraria, automáticamente se enoja y quiere ir hasta, irse hasta los puños. ¿Por qué? Porque el orgullo lo cubre, lo envuelve. Así como Dios nos dice que nos vistamos con un manto de humildad, el orgullo te cubre con un manto de orgullo y de soberbia. Cuando eres orgulloso y soberbio, no dejas que otro hable, no dejas que todo el mundo, nadie tiene razón, yo soy el que tengo la razón. No, amado hermano, debemos tener siempre un corazón abierto de manera que podamos recibir información hasta de un niño. Podamos recibir información del Eterno, una revelación hasta de cualquier persona o elemento que el Eterno quiere usar para revelarnos la verdad. Entonces, dice aquí también, ¿verdad? Debemos hacer un compromiso con el Eterno, con la humildad, con el Eterno, para que seamos humildes, renunciar al espíritu de orgullo y de soberbia. Debemos renunciar, según Corintios 4:4 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Es necesario que sin ti o en mí o en nosotros hay un espíritu de orgullo, debemos renunciar a él, pedirle al Padre que nos muestre, ¿verdad? Que nos dé la revelación para ver en qué grado o en qué parte estamos fallando en el orgullo. Entonces, cuando haces tú la oración y le pides al Señor que te muestre, Él va a revelar áreas en tu vida donde hay, ¿verdad? Espíritus de orgullo o espíritus de soberbia, espíritus, ¿verdad? Y recuérdense que en Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice el Salmo 19:12, de los que me son ocultos. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Estaré libre de gran rebelión. O sea que el no reconocer los errores, los pecados y apartarnos de él, entonces caemos en rebeldía. ¿Ve? Por orgullosos, por creer que no lo hacemos todo. Y entonces lamentablemente rodamos, hermano, como una calabaza cerro abajo. Aquí nos dice, hay unos puntos, amado hermano, de lo que es cómo sé yo o cómo puedo identificar que yo tengo cierto grado de orgullo, amado hermano. Recuérdense que la palabra dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Adonai y él los exaltará cuando sea tiempo. Tener un deseo más fuerte, tener un deseo más fuerte de hacer mi propia voluntad que la de Adonai. Un motivo de saber de que tengo orgullo es que tengo un deseo aquí en mi corazón más fuerte de hacer mi propia voluntad antes que la de Adonai. O sea, es un sentimiento aquí, un deseo, le quiero imponer, quiero hacer esto es así, esto es asado. Entonces quiero imponer. Entonces ya ahí por ahí es un síntoma de orgullo. Segundo, apoyarme demasiado en mi entendimiento y experiencia en vez de buscar la dirección de Adonai por medio de la oración y la Torah, la palabra de Dios. Tener o buscar apoyarme demasiado en mi propio entendimiento, en mi propio conocimiento, en mi propia sabiduría. Hermano, buscar la dirección del Señor a través de la oración y la Torah. Tercero, confiar en mi propia fuerza y capacidades. Confío más en mis propias fuerzas y en mis capacidades intelectuales, elocuencias que yo tengo. Confío más en eso, ¿verdad? En lugar de depender del poder del Espíritu Santo. Cuando una persona es muy habladora, simplemente habla de lo que de él y de él es el que sabe. Mire, se ve como el Espíritu Santo dice, yo no lo puedo usar, no puedo usar este vaso, este instrumento, porque él se usa el mismo, no puedo usarlo yo. Entonces, cuando nosotros dejamos que sea la rúa el que hable, entonces él saca los tesoros que están de él en nosotros y habla, y aquella persona es tocada, es ministrada, llora, es liberada, es sanado el enfermo. Yeshua cuando ministraba, no era él, era el abacados en él.
En Juan 14 lo dice, la obra no la hago yo, es el Padre el que la hace en mí. Cuando el Eterno quería hablar, ministrar y decir algo en la tierra, él simplemente usaba la voz de Yeshua porque él se dejaba usar. Pero si Yeshua era él, el Padre no podía hablar a través de él. Entonces, él como representante del Abacados, del Eterno, como embajador, como ese canciller, ese mensajero que viene, ¿verdad?, con representación de Adonai a la tierra, el Eterno podía hablar a través de él y ministrar a través de él, porque era un instrumento que se dejaba usar por el Eterno. Por ejemplo, cuando el Eterno dice, ¿verdad? El Eterno nos dice que dejemos que sea Él en nosotros, dejamos de lado el yo y entonces comienza Él a usarnos. Él es glorificado. Cuando dice, en esto es glorificado mi Padre, que ustedes vayan y lleven mucho fruto. Entonces dice el punto número 4, estar más preocupado de controlar a otros que en desarrollar mi propio control. Muchas veces hay personas que están más preocupados de controlar a la gente en vez de controlar su propia vida, su autocontrol. No tienen autocontrol, se dejan llevar. Otro punto es estar demasiado ocupado haciendo cosas importantes que para dedicar tiempo a hacer cosas pequeñas a favor de los demás. Muchas veces, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Hoy en día, ¿verdad?, hay gente que está tan ocupada haciendo sus cosas y no tienen tiempo para nadie, porque ellos están preocupados en hacer la obra que ellos están haciendo, no la obra que Dios nos mandó a hacer. Entonces, no tienen tiempo para dedicar un minutico de tiempo con ciertas personas. Hoy que estamos haciendo la cuenta del Omer, las cuentas que se está llevando, ¿verdad?, para la fiesta de Shabua, se nos manda a hacer obras, se nos manda a tener humildad, se nos manda a tener amor, se nos manda a tener dedicación, ¿verdad?, con las personas, con aquellos que tienen necesidad. ¿Cómo vamos a hablarle a alguien de Adonai si no tenemos ese espíritu, esa gracia, sino un orgullo que nos corona? Entonces es necesario dejar esto de lado, estar demasiado, ¿verdad?, tener la tendencia de pensar que no tengo necesidad en esta tierra. Pues no, yo no necesito de nada, yo no necesito nada, yo todo lo tengo. Tener esa tendencia de pensar que no tiene necesidad, encontrar difícil reconocer cuando está equivocado. El orgulloso tiene la tendencia, ¿verdad?, de encontrar difícil de reconocer cuando está equivocado. Otro punto dice estar más preocupado de agradar a la gente que de agradar a Adonai. La gente ahí, el orgulloso está más preocupado de que lo vean a él que vean a Dios, ¿verdad?, o a Adonai en acción. Entonces, el otro punto dice preocuparme por lograr el crédito que creo merecer. Hay gente que hizo una obra de caridad, entonces lo pasan por todas las redes para que todo el mundo vea que él dio una arepa, que él dio un pan o que le dio algo a alguien. Quiere que todo el mundo vea para que sepan que él hizo una obra. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, dice la palabra. Entonces, esto es algo terrible, hermano, pensar, preocuparme por lograr el crédito merece o preocuparse por, aquí otro punto dice, pensar que soy más humilde, espiritual, religioso o consagrado que los demás. Hermano amigo dice, pensar que soy más humilde, espiritual y religioso o consagrado que los demás. Este hombre se cree más sabio, más religioso, más espiritual que todo el mundo. Y no es así. Estar motivado, otro punto dice, estar motivado para obtener reconocimiento por medio de grados, títulos o posición, liderazgo. O sea, hay gente que está preocupado en tener un liderazgo, quieren tenerse reconocido, estar en un puesto, que lo admiren, que él es el líder. Si no le dice que tú eres pastor, si no le dice pastor, si no le dice moreno, no le dice, se siente mal. Entonces, aunque es necesario reconocer las autoridades, no digo que no, sí, pero si alguien de repente, un hermanito, se le olvidó el nombre o que usted es líder, le dijo el nombre, entonces es una ofensa. No, hermano, debemos ser humildes, sencillos de corazón. Entonces no debemos preocuparnos por buscar esos reconocimientos. Otro es sentirse con frecuencia que sus necesidades son más importantes que la de otras personas. Hay quien el orgulloso se preocupa más de sus necesidades que de las de los demás. Otro punto dice, considérame mejor que otros debido a mis habilidades y logros académicos, artísticos o deportivos. Y el último punto dice, otra forma de tener más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Otro punto, el último punto dice, tener otras formas, ¿verdad? Tener un alto concepto de él mismo que el que debería tener. Hay personas que tienen un alto concepto de sí mismo, sobrado, que el que deberían tener. Entonces, ahí hay una oración que se debe hacer. Si yo reconozco que he sido orgulloso en
tener el más alto concepto del que debo tener. Gracias por tu perdón y renuncio al orgullo. Decido humillarme delante de ti y de los demás. Elijo poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. En el nombre y por los méritos de Mashiach Yeshua. Entonces este punto, ¿verdad, amado hermano, del orgullo es algo importante. Hay otro punto aquí, amado, que dice que otra consecuencia del orgullo es que nos lleva con frecuencia, hermano, a enfrentar el prejuicio y la intolerancia. Muchas veces el religioso, el creyente, el cristiano, tiene prejuicios. ¿Qué son prejuicios? Son pensamientos preconcebidos de otras personas que cuando lo ven, uy, quítate de mi vida, viene la plaga, échate para allá, me vas a contaminar, ahí viene ahí viene aquel. Entonces, este tipo de persona tiene prejuicio, hay un prejuicio, ¿verdad? O intolerancia. La soberbia fue el pecado original de Lucifer, pone a una persona, ¿verdad? O grupo de personas contra otro. La estrategia de Satanás, ¿verdad? Siempre es dividir para vencer, pero el Eterno nos ha dado un ministerio es de reconciliación y no de acusación, según 2 Corintios 5:19. Considera, ¿verdad? Por un momento la obra que Yeshua, al derribar las antiguas barreras de prejuicios raciales entre judíos y gentiles. Yeshua derribó esa pared intermedio que separaba entre judíos nativos y judíos no nativos, helenistas. Había una barrera ahí que impedía la entrada, ¿verdad?, del pueblo a la fe, porque se le ponían prejuicios. Por lo menos la escuela de Shammai tenía 16 normas, 18 normas que una persona tenía que cumplir para poder ser amigo de Israel o entrar a ser parte de Israel. Tenía que cumplir esas 18 reglas. Esas son las llamadas obras de la ley. Entonces, eso le impedía a muchas personas ser o relacionarse con el pueblo del Eterno y así conocer la fe hebrea. Para las mujeres era muy fácil, ya que ellas no tenían que circuncidarse nada por el estilo, sino, claro, guardar las leyes de la Torá, pero para ellas es más suave. En cambio, para el hombre era más fuerte y se le ponía más traba al hombre para entrar a la fe hebrea. Entonces, la escuela de Shammai tenía 18 reglas que cuando usted quería ser parte del pueblo de Israel tenía que cumplir con esos requisitos dados por la escuela de Shammai o los saduceos. En este caso, la escuela de Shammai era saducea y la escuela de Hillel era farisea. Entonces, esta escuela, en la escuela de Hillel, era más suave, le daba puntos más suaves, de manera que pudieran las personas tener acceso a Israel y al Dios de Israel. Pero en el templo había una muralla, una pared que dividía ambas partes. Los judíos entraban, los no judíos no podían entrar. Entonces, había una pared de separación entre ambos pueblos, pero esa pared Yeshua la derribó y hizo de los dos pueblos un solo pueblo. No es que hizo de los judíos cristianos, no, o de los judíos helenistas, no, hizo de los helenistas, pasen para acá, ya no eres, ahora eres ¿verdad?, un converso, ya eres, ¿verdad?, un prosélito de Adonai en la fe original hebrea. Entonces, esa pared, Yeshua la derribó. Ya nosotros no podemos levantar una pared. Ahí en las iglesias se levantan paredes, en las congregaciones, donde paredes y barreras invisibles que no se ven. Tú eres de allá, yo soy de aquí, ponte para allá, tú eres de este lado. Entonces, lamentablemente, esas barreras, hermano, esos prejuicios de intolerancia están dividiendo al pueblo de Adonai, al igual que el principio. Hoy se sigue dentro de la iglesia evangélica, se sigue ese prejuicio racial, un prejuicio racial, o sea, odio a este grupo de personas, odio a aquel grupo de personas, odio a este grupo de personas. La Biblia dice: te acordarás de los extranjeros porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. O sea, yo no puedo odiar a los extranjeros. Hoy en día los venezolanos, la mayoría, muchos venezolanos están siendo extranjeros en otros países. ¿Cómo están siendo tratados? Como el venezolano trató al extranjero aquí, ahora así están tratando a los venezolanos en el extranjero. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Aquí en Venezuela se llegó un tiempo donde se aprovechó de la mano de obra barata, que no se le pagaba como era al extranjero que venía a trabajar aquí. Ahora el venezolano está siendo explotado en el extranjero porque así lo hizo el venezolano en la década del 60, 70, 80, 90, 2000. Entonces, ¿qué sucede? Tú lo que tú hiciste, tú lo vas a recoger. Entonces, esas barreras ya Yeshua las derribó. Sin embargo, hoy las podemos ver. Yo puedo entrar en una congregación y puedo ver las barreras invisibles que están aquí. Te tiene una barrera, te tiene una barrera. No me toques, échate para allá, no me mires, no me hables.
porque son barreras que no se ven, pero están ahí, amado hermano. Barreras o paredes que Yeshua ya derribó. Por eso dice el Yeshua, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley, ¿verdad? Y dice en este caso las ordenanzas o obras de la ley, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante el madero y reconciliar con Adonai a ambos en su cuerpo, matando en ella las enemistades. Yeshua mató la enemistad. Yeshua acabó con el concepto de perjuicio racial, de intolerancia. Yeshua acabó con eso. Eso no importa si no eres negro, blanco, rojo, azul, amarillo. Eso no importa si eres alto, bajo, gordo, flaco. Todos en Yeshua somos uno solo. Aquí no hay judío, ni griego, ni excita. No, todos somos uno en su debido orden. Eso sí, en su debido orden, principalmente el pueblo hebreo, principalmente la casa al que el Señor vino. Yeshua vino a la casa de Judá. Ellos tienen el mandamiento, la Torá, la palabra. A ellos, ¿verdad? Debemos, ¿verdad? El respeto para que de ellos podamos recibir esta palabra del Eterno. También nos dice aquí, ¿verdad? Adonai de ambos pueblos hizo uno, y derribando la pared de enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas para vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Entonces, aquí nos dice Efesios capítulo 2, 14 al 18, que el Eterno abrió un camino por medio de Mashiach a él. El mismo Adonai abrió un camino hacia él mismo por medio de Yeshua. Muchas veces, ¿verdad?, negamos, ¿verdad?, que haya prejuicio o intolerancia en nuestros corazones. Sin embargo, no hay cosa creada, ¿verdad?, en el Eterno que no sea manifiesta en la presencia de Adonai. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Todas las cosas están desnudas delante del Eterno. O sea, que Dios conoce nuestro corazón, que es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Adonai, que escudriño la mente y pruebo el corazón, dice la palabra en Jeremías 17. Entonces, no hay nada oculto que el Eterno no conozca. Todo lo sabe Él. Y si tú tienes prejuicio en tu corazón, lamentablemente no vas a avanzar al siguiente nivel. Hasta que no derribes la muralla llamada orgullo y la muralla llamada prejuicio que se tiene hoy en día hacia el pueblo de Israel, un odio hacia el pueblo de Israel. Se ha sembrado odio hacia el pueblo judío, hacia el pueblo del Eterno, hacia el pueblo. Hoy se ora por Israel, oramos por Israel, que la paz sea con Israel. Hasta allí, pero más nada. No queremos saber nada de los judíos, no. Es creer que ellos tienen la razón, no. Entonces queremos traer al judío hacia nosotros. No, nosotros no podemos traer al judío hacia nosotros. Nosotros tenemos que ir hacia ellos. Ezequiel capítulo 37, verso 15 y 16 dice, junta los dos palos. Junta los dos palos, Efraín y Judá. Traeré a Efraín y lo juntaré con Judá. No dice traeré a Judá y lo juntaré con Efraín. Traeré a Efraín y lo uniré con Judá. Es el palo, ¿verdad? Ese palo donde está la bandera ya, donde está la bandera de Israel y de Venezuela. Este es el palo donde dice, ahí le escribí dos palos, porque esto me lo mostró el Eterno estando hace 5 años, me lo mostró un sueño donde yo veía en una visión, estando en la coronación donde yo estaba, decía, junta los dos palos, junta los dos palos. Juntan los dos palos, escuché. Y yo había leído eso, pero jamás le había prestado atención hasta que abrí el Ezequiel. Pero aquí está hablando de lo que se mostró, el sueño que el Eterno me mostró. Y cuando veía, es juntar los dos palos, es juntar Efraín con Judá. Efraín, ¿verdad? Aquellos que se han ido, están dispersos, pero los no judíos, entramos ahí con ellos, invitados como injertados, ¿verdad? Para ser parte del pueblo del Eterno y del único Dios verdadero, Adonai, ¿verdad? El Elohim, el Eterno, el Abacadosh. Así que, amado, si tú tienes este prejuicio, dice la siguiente oración que pide, es una oración que pide que Adonai que ponga su luz sobre el corazón y revele toda área de orgullo y de prejuicio en nosotros. Es una oración que tengo aquí. Si tú quieres, tú me dices, yo te la puedo enviar para que el Eterno hagas una oración y puedas eliminar todo prejuicio racial, sea a los chinos, sea a los colombianos, sea al argentino, cubano, a quien sea, que tú le tengas prejuicio, especialmente al pueblo de Adonai, a Israel, porque hoy en día se está sembrando un odio antisemita contra el pueblo del Eterno,
Lamentablemente, si esto es así, la Biblia dice, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, no podemos contra Israel de proferir ninguna palabra, ¿verdad?, que salga de nuestro corazón de odio hacia ellos, porque es un delito capital. Entonces, la oración también dice, por cada área de prejuicio, superioridad o intolerancia que el Eterno te haga recordar, haz de corazón la siguiente oración. Dice, confío, Adonai, renuncio al pecado y el orgullo del prejuicio contra el pueblo de Israel. Te doy gracias, Padre, por el perdón y te pido que cambies mi corazón y me hagas un agente de misericordia, de reconciliación hacia el pueblo hebreo. En el nombre de Mashiach Yeshua, amén. Y así sucesivamente, si es por colombiano, si es por chileno, si es por un chino, pues hay que hacer la oración por cada uno de las faltas que yo tenga en mí o los prejuicios raciales que hayan en mí. Debo decirle al Eterno que me perdone y que me ayude a ser un agente de reconciliación. Recuérdense, en el cielo hay dos ministerios, el de reconciliación y el de acusación. Yeshua está haciendo el de reconciliación. Satanás va y nos acusa delante del Padre día y noche, dice Apocalipsis 9:12. Él nos acusa delante del Padre día y noche. O sea, ¿qué ministerio tienes tú? ¿El de reconciliación o el de condenación? Tú ves o decides en qué ministerio te vas a ubicar, amado hermano, en el de reconciliación o en el de acusación o condenación. Bueno, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te ilumine con su paz, y con su luz y su Torah y te llene de su shalom. Y espero que esta palabra, pues, que hemos hablado aquí, sea de bendición para tu vida. No la quiero extender más para que no se te haga más tedioso, pero si sigues el video y prestas atención a cada detalle, podrás vencer el problema y derribar esta barrera llamada orgullo y vestirte de humildad. Padre, quiero orar por tu pueblo, Adonai, te pido tu bendición sobre mis hermanos que están viendo este video o lo van a ver diferido. Tu gracia sea sobre ellos, Señor, y en el Beshen Yeshua muestra, revela la área del orgullo en cada uno de mis hermanos, que puedan derribar esta muralla, deshacerse de este enemigo mortal, traicionero que mata a muchos, los ha hecho caer. Te pido, Padre, que puedan vestirse con un manto de humildad y renunciar al orgullo, a la soberbia y ser humilde y sencillo de corazón. Padre, glorifícate, se ha destruido el orgullo, se ha destruido la soberbia. Padre, porque Esaú fue soberbio, Esaú era soberbio, hay una soberbia de Esaú que hay en el sistema religioso que hace que las personas se sientan orgullosos de lo que tienen, de su propia fe y de su propio conocimiento. Te ruego, Abacados, que tú puedas mostrar a mis hermanos, aleluya, cualquier área en ellos que esté abierta hacia el orgullo y destruir esta barrera y crear, Señor amado, aleluya, crear una fortaleza allí en contra del orgullo a través de la humildad. Vistiéndonos de humildad, Señor amado, podemos derribar la fortaleza y no dejar que vuelva a penetrar en nuestras vidas. Gracias te doy, Adonai, por aquellos que son humildes, sencillos de corazón. Revélate a ellos, muéstrate a ellos, revélales la verdad, mis hermanos. Trae conocimiento al pueblo de Dios, trae conocimiento a mis hermanos, revélate a los más humildes. Padre, yo declaro que tu reino se establece en Palavecino, declaro que se establece el reino de Adonai en Cabudare, la era mesiánica ha llegado en Cabudare y el evangelio nexarita, el movimiento nexarita de Yeshua se ha establecido en Cabudare, de norte a sur, de este a oeste. Establezco tu reino aquí, como dice el Padre nuestro. Venga tu reino, venga tu dominio, tu señorío, tu gloria, tu majestad, tu poder en Cabudare y se establece tu reino inconmovible en esta ciudad, Padre. Estremece en mi ciudad, glorifícate en Cabudare y que tu gloria se deje ver de norte a sur, de este a oeste y que, Padre, muchos puedan aceptar esta fe, aleluya, una vez dada a los Kadoshim, preciosa, Señor, como ninguna. Muchas gracias te doy y bendigo a mi hermano Luis Jefferson que Ramírez de Maracay, que nos sintoniza, ¿verdad? Bendiciones, amado hermano, y a todo aquel que se nos sintonice, bendiciones de lo alto sean sobre tu vida, que la paz y la bendición de Dios sea sobre ti, amado hermano Luis Jefferson, la bendición del Eterno sea sobre ti, que el Eterno le conceda salud y vida a nuestros hermanos de Torah, el grupo de Torah que tenemos, ¿verdad? Y que Dios bendiga a todos nuestros amados hermanos que están viendo este video y que lo van a ver de otra manera. Que la paz y la bendición del Todopoderoso sea con ellos y que el Eterno cumpla su propósito en nosotros y en nuestra ciudad. Que el Eterno bendiga a nuestro país y se glorifique en Venezuela de manera poderosa. Paz y bendiciones sea sobre todos. Shalom.